montañas, las mujeres también participaron en las acciones guerrilleras contra el franquismo y contra el fascismo en Europa. Hoy está con nosotros Panchica Cazaus Muñoz, de la agrupación de antiguos guerrilleros españoles en Francia, Fuerzas Francesas del Interior, de los Pirineos Occidentales. Panchica. Hola, pues muy buenas tardes, buenos días a todas, a todos, señores, señoras, compañeras, compañeros. Antes, primero lo que quisiera decir es que quisiera hablar un poquito en memoria de una señora que no he tenido el gusto de conocer, pero sé que para la Gavilla Verde y otras personas más era alguien muy importante, alguien muy querido, una señora aparentemente emprendedora que se llamaba Rosa y que falleció en el mes de agosto pasado, y entonces yo quería pues decir unas palabras en su memoria. Nada, por razones que son directamente vinculadas al género, la historiografía oficial ha ocultado durante décadas el papel relevante, fundamental, desempeñado por las mujeres. Hoy me referiré a las mujeres españolas en el combate contra el fascismo, tanto en la Guerra de España como durante la Segunda Guerra Mundial en la resistencia francesa. Desde hace unos años, algunas investigadoras, algunos investigadores están tratando con su trabajo minucioso de desenterrar las historias de aquellas heroínas sin las cuales nada hubiera sido posible. Pero aún queda mucho por hacer. Una de las numerosas preguntas que plantea Diego Gaspar Celaya, de la Universidad de Zaragoza, es si es necesario llevar un arma para participar en el combate, para ser considerada como combatiente o para influir en el éxito de las operaciones. En efecto, las mujeres se dedicaron principalmente a tareas calificadas de secundarias por los hombres y por las autoridades francesas de la posguerra. Esas tareas consistían en actividades administrativas, sanitarias, médicas, de asistencia, de intendencia, de participación en redes de información, de acción o de evasión vinculadas a los servicios de información franceses o aliados durante la guerra 39-45. Después del llamamiento del general de Gaulle, miles de voluntarios se integraron en Londres a partir de noviembre de 1940. Muchas mujeres españolas se incorporaron poco a poco en las filas de la resistencia interior, practicando actos de resistencia civil, llevando correos, transportando dinero, medicinas, alimentos, a veces armas, informando, alojando clandestinos, falsificando documentos, encargándose de la logística, etc. Diego Gaspar Celaya subraya que varios hombres, dirigentes de la resistencia, como Ramón Rubio Miranda, el comandante Rubio, del 14º Cuerpo de Guerrilleros Españoles en Argés, consideraban que muchas prácticas clandestinas podían ser mucho más exitosas gracias a las mujeres, que eran más discretas y pasaban más desapercibidas. No obstante esa suerte de instrumentalización del género, las mujeres se arriesgaban enormemente. Cuando las descubrían, las detenían, las encarcelaban, las deportaban, ya que por supuesto, para el ocupante no existía ninguna diferencia de género. Durante la primavera de 1942, cuando se creó el 14º Cuerpo de Guerrilleras Españolas en Argés, las mujeres desempeñaron un papel de primer plano, como por ejemplo Libertad Rocafull y Angelita Gallardo. Pero hoy me referiré a Alfonsina Bueno Vela, entre otras, conocida también como Alfonsina Bueno Ester, tras haberse casado con Josep Ester, militante de la CNT. Ella perteneció al Grupo Ponzán
y se encargaba de transportar armas hacia el maquis. Integró también la red de evasión Patolari, administrando una casa refugio para evadidos y guías de la red en Banyuls, en los Pirineos Orientales, donde también recepcionaba armas. Nacida en 1915 en Moros, provincia de Zaragoza, llegó a Francia en 1939 con su marido y su hija. Es una de las primerísimas mujeres en integrar la resistencia francesa, mientras Josep se encontraba en el campo de concentración del Vernet, Alpes de Alta Provenza. En febrero de 1943, la Gestapo la detuvo, interrogó y fue llevada a distintas cárceles antes de ser trasladada, con tantas más, al campo de Ravensbrück, a donde llegó en mayo de 1944. Sufrió experimentos médicos tales que padeció toda su vida de enfermedades muy graves a veces, y falleció en Toulouse en 1979. De Alfonsina se habla relativamente bastante, porque el Estado francés la ha homologado como fuerza francesa combatiente y como deportada interna resistente. Fueron tan solo 39 mujeres españolas las que en el momento de la liberación francesa de Francia fueron reconocidas y homologadas. Pero quid de tantas otras que no lo fueron. La lista exhaustiva, fuera de que no puedo establecerla, sería larga. Voy a destacar unos ejemplos, arbitrarios, lo reconozco, ya que haberlas elegido a ellas y no a otras responde únicamente a mis conocimientos acerca de ellas y a cierta atracción que sentí por su historia. Carmen Blasco, oriunda de Huesca, nació el 17 de julio de 1922 en una familia profundamente republicana. Llegó a Pau, actuales Pirineos Atlánticos, con apenas 9 meses y fue la primerísima mujer de la MOI, o sea, mano de obra inmigrada, y de la 10ª Brigada de Guerrilleros de lo que se llamaba entonces los Bajos Pirineos. Era enlace, es decir, un eslabón fundamental en la logística de los maquis. Antes de esto, a partir de fines del 39 y principios del año 40, prestó ayuda a los refugiados republicanos hospitalizados. Gracias, mira. Perdón. Encontraba abogados para los rojos más peligrosos que estaban encarcelados. Facilitó la evasión de un alemán de las brigadas internacionales que se encontraba en el hospital de Pau y que la Gestapo buscaba. En 1941, después del vergonzoso armisticio firmado por Pétain, pasó de la MOI a la resistencia armada y fue así como se convirtió en enlace, arriesgándose aún más que los que estaban en el monte. Cuando la liberación la condecoraron con la Cruz de Guerra y la Cruz del Combatiente Voluntario. Sin embargo, a partir de 1950, se les calificaba a todas y a todos de delincuentes al servicio del Ejército Rojo. Josep, por ejemplo, fue encarcelado un tiempo, la represión se abatió sobre los comunistas españoles y anduvieron trasladándola a ella de un departamento a otro. En aquella misma época, 1950, se disolvió la Amical de Fuerzas Francesas del Interior y Resistentes Españoles por decreto gubernamental. Nuestra asociación, Amical de los Antiguos Guerrilleros Españoles en Francia, Fuerzas Francesas del Interior, es su heredera. Y es así como Francia les agradecía a las españolas y a los españoles su participación en la liberación. A Pili, la Piluca, pocos la conocen. Nada se sabe acerca de su apellido, de su lugar de nacimiento, ni tampoco de dónde está sepultada. Y sin embargo, ella era jefa de un grupo de resistentes en Burdeos y había sido oficial en el ejército republicano español. Aparte de participar activamente en acciones con la unidad del comandante El Barbas, transportaba propaganda, entre otras cosas peligrosas.
Después de la liberación, se pasó clandestinamente a España para seguir la lucha y fue detenida por la policía franquista. A causa de los malos tratos sufridos en la cárcel, falleció. Acordémonos de Pili, la Piluca, entre otras. Todas y todos sabemos que desde el principio de la Guerra de España, las mujeres republicanas se familiarizaron con las armas para combatir el fascismo. En 1940, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, aquellas mujeres empezaron a organizarse dentro de la resistencia para combatir los nazis. Desde 1941, las mujeres republicanas españolas se lanzaron en la guerrilla urbana en París, Marsella, Lyon, Burdeos, Pau. Segunda Montero, por ejemplo, arriesgó su vida empuñando las armas en las calles de París en 1941. André Malraux, que fue ministro de la Cultura, entre otros cargos en Francia, y antifascista al lado de los republicanos españoles durante la guerra 36-39, declaró: los que quisieron reducir a la mujer a un simple papel de asistenta de la resistencia se equivocan de guerra. En el libro de Neus Català, titulado De la resistencia a la deportación, una de las mujeres que testimonian, la vasca Regina Arrieta, dice: por mi parte, tengo la impresión de que mi vida empezó el día en que comencé a ser parte de la resistencia francesa, en contra de los nazis, porque opinábamos que esa lucha era nuestra. Pensábamos que era un deber defender la libertad donde fuera, como en España frente a los alemanes, que resultaron siendo nuestros enemigos virtuales, los que le ayudaron a Franco a ganar la guerra. Así como sus compañeros hombres, las mujeres sufrieron en campos de concentración franceses, arriesgaron su vida en la resistencia. Algunas fueron torturadas, ejecutadas, deportadas en campos de exterminio. Y no obstante, siguen siendo las grandes ignoradas de la historia. ¿Dónde están los monumentos en memoria de ellas, las mujeres? ¿Quiénes saben de ellas y las nombran? Nuestras hermanas mujeres republicanas, españolas. Regina Arrieta, la vasca. Josefa Bas, la catalana. Mercedes Bernal, la aragonesa. Pilar Claver, la navarra. María González, la asturiana. Luisa Fragua, la madrileña. María Linares, la andaluza. Angelita Gallardo, la extremeña. Y tantas más. Que vivan las mujeres republicanas españolas. Que vivamos las mujeres. Que viva la tercera. Hizo viajar a la